Bien, hermanos amados, el amor de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Adonai, nunca falla. Decimos amén. Amén, hermano amado. Aleluya. Es una verdad absoluta. Bien, precioso hermano, vamos a iniciar esta prédica, enseñanza de hoy. Bienvenido también mis hermanos ahí del YouTube. Benditos los que vienen a esta prédica, enseñanza. Y hoy vamos a compartir el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Miren, ya estamos finalizando abril y la bondad de nuestro amado Padre Celestial nos permite seguir compartiendo con todo temor y temblor sobre este libro de las profecías que nos hace ser afortunados espirituales. Ya les expliqué qué es ser un afortunado espiritual. Y en este capítulo 8 vamos a ver el séptimo sello, las trompetas y el incensario
de oro. Recuerde que estos sellos son abiertos por el Cordero, aquel que es digno, el único digno de abrir los sellos. Y ya hoy estaremos viendo el séptimo sello. Estaremos viendo parte de las trompetas en este capítulo y qué es el incensario de oro. Pero quisiera compartir un par de pasajes que ya lo dimos al inicio del culto, pero es muy relevante hacerlo antes de poder predicar y enseñar este capítulo 8. Es bueno que tenga su Biblia física a la mano, o si lo tiene una Biblia digital en algún equipo, pues ábralo y vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios al capítulo 2, versículos 13 y 14. También vamos a ir a Segunda de Timoteo. Vamos entonces a Primera de Corintios 2, versículos 13 y 14. De estos también hablamos. El contexto es, aquí el apóstol Pablo está hablando de los dones del Espíritu Santo, ¿no? De cómo nos permite separar la sabiduría humana de la sabiduría de Dios, y lo importante que es la sabiduría de Dios. Le animo, hermano amado, a que la bondad de Dios está muy abierta. Lea en casa todo el capítulo 2, a fin de que pueda usted entender este contexto que hoy toma mucha relevancia en este contexto global de gran confusión en todas las áreas. Dice: de estos también hablamos, con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. El Espíritu. Y los espirituales comparamos las cosas espirituales, es decir, los espirituales, o sea, los que tienen dones del Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo en sus vidas, pueden comparar aquello que es sabiduría humana y aquello que es sabiduría de Dios. Aquello que es sabiduría humana, hay un contexto hoy en que gobernantes, teólogos, personas, sabios de hoy, entre comillas, y la misma iglesia evangélica toma escritura, pero no toman en cuenta mucho el entender el contexto. Por eso, como también hoy hay gobernantes que toman modelos del mundo a fin de solucionar alguna circunstancia de su nación. Por eso aquí en el versículo 14 dice: porque el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no acepta las cosas espirituales, porque le son locura. ¿Cómo digo yo van a poder entender el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis, quiero decirle, amados hermanos, que lo que venimos revelando y desarrollando hasta el día de hoy es
un libro de profecías para los creyentes. No es para los no creyentes. Es para todo aquel que en algún momento recibió a Jesucristo, creyó en su nombre y comenzó el proceso de hacerse un hijo de Dios. El libro de Apocalipsis tiene ese auditorio, los creyentes. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, el hombre natural no puede aceptar las cosas espirituales porque dice le son locura. No puede comprenderlas, porque solo han de discernirse por medio del Espíritu Santo. Porque cuando uno empieza a oír el libro de Apocalipsis, dice, pero Dios es amor. Dicen, el Antiguo Testamento era un Dios de juicio, y el Nuevo Testamento todo Dios es amor. Y yo diría, y el libro de Apocalipsis es el mismo Dios. Es el mismo Dios que tiene 2 eventos para esta última generación: la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Y dice, eso hay que discernirse por medio del Espíritu Santo. Tiene que estar en la vida de un creyente el Espíritu Santo. Para no decirme, ministro Jorge, usted está loco. Dios es amor. ¿Cómo va a ser eso? Está en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 5. Le animo, hermano amado, que estos cultos no son cultos normales, son cultos anormales. ¿Por qué? Porque no estamos sujetos a 30, 40 minutos. Dejamos que el Señor se movilice y nos enseñe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 5. Dice, predica la palabra y persiste diligentemente a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta y reprende con toda paciencia e instrucción. Hoy resulta sumamente riesgoso decir de algo o de alguien o de algún red guay lo que vienes enseñando no está en el contexto y no entendiste el contexto. Ya lo hemos visto, que famosos respetuosos, hoy con muchos seguidores, hay que, como dice el apóstol Pablo, amonestarlos y reprenderlos con toda paciencia e instrucción. Es decir, cuando dice instrucción, no se está refiriendo a la instrucción que uno recibe en la Universidad de Redway, en el Instituto Redway, o en el libro que escribió Redway. Estos son los 2 pasos, estos son los 12 pasos para llegar a esto, estos son los 3 pasos para esto. No, hermano. Cuando habla aquí de instrucción, habla de las Escrituras. Habla del contexto de la Escritura. Y el Espíritu Santo nos permite entender el contexto y la Escritura, para no sacar la Escritura del contexto y que se entienda con sabiduría humana. Eso no. Porque dice en el versículo 3, si yo tuviera que parafrasear esto, dice, porque vendrá tiempo
yo diría, estamos en el tiempo en que no prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. A comienzo de año dijimos en los cultos dominicales, estamos en los tiempos del comezón de oír, donde dice que estas personas, estos cristianos, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, es decir, a su necesidad. Hoy en estos días de confusión global, hay una confusión global. Los cristianos tienen necesidades, las familias no creyentes tienen necesidades, los gobernantes tienen necesidades. Y conforme a su necesidad, van a ir a tal o cual persona, a tal o cual gobernante de alguna nación modelo, a tal o cual líder cristiano que predica lo que quiere oír. Y mire lo que viene. En el versículo 4. Y apartarán de la verdad de su oído. El maná del cielo, la verdad, lo que el libro de Apocalipsis dice, les parecerá raro, les parecerá extraño. ¿Qué está hablando? Si Dios es amor. Ese Dios de amor, Yeshua, el Mesías, Cordero, también es león. Y dices, y apartarán de la verdad su oído y se volverán a los mitos. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito cristiano? Un mito cristiano es cuando un líder, un ministro del evangelio, toma una escritura, no toma en cuenta el contexto y ni mucho menos entiende el contexto. Pero toma la escritura y dice, esta es la escritura. Eso está sucediendo. 5. Pero, ahí viene el llamado. Tú sé diligente en todas las cosas y soporta las adversidades, haz labor de evangelista y cumple tu ministerio. Cada creyente, el día que recibieron a Jesucristo, creyeron en Él, comenzó el proceso de hacerse hijos, tienen un ministerio, una tarea, un propósito. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu tarea? Eso te hace diligente para que a través de esa tarea compartas el evangelio. En la manera como el Espíritu Santo y como el Señor Jesucristo te da tu ministerio. Dicho esto, vamos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis. El séptimo sello, las trompetas y el incensario de oro. Habla el libro de Apocalipsis y busque el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Capítulo 8 de Apocalipsis, los 5 primeros versículos. Acá hay yo le he denominado armando el tablero, ¿no? Cuando usted va a jugar ajedrez, están todas las fichas ahí, hay que armar, ¿no? Todas las fichas, peones, torres, caballos, alfiles, rey mi rey, ¿no? Algo así. Este es un pasaje
algunas veces tomado, pero fuera de contexto y no entendido. Hoy, por la gracia del Espíritu Santo, vamos a entenderlo. No olvide que cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, él no había asistido a ningún instituto, universidad, seminario, capacitación de algún Red White, ni tampoco leyó algún libro de algún Red White. Lo único que ellos sabían, o lo que él sabía, como hemos dicho, son los mandamientos, son los profetas. Eso era lo que ellos sabían, es decir, toda la escritura del Antiguo Testamento. Vamos a leer entonces Apocalipsis 8, los 5 primeros versículos. Vamos a armar este tablero. Al abrir el séptimo sello, ya usted sabe que el único digno de abrir los sellos era el Mesías, Jesucristo. Hubo silencio en el cielo, como por media hora. En el cielo no hay horario. Lo que el apóstol Juan aquí nos está transmitiendo, el horario que él conocía en la tierra, media hora, era un corto tiempo. Entonces, él nos dice que hubo silencio en el cielo por un corto tiempo, ¿no? Eso es lo que quería decir. Dice, luego miré a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron entregadas 7 trompetas. Entonces otro ángel, un octavo ángel, vino y se puso de pie frente al altar. Como decía los abuelitos de antes, ojo, pestaña y ceja y oído también, ¿no? No te olvides. Y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro, y le fue entregado mucho incienso, para que lo ofreciera junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, que estaba delante del trono. Y el humo del incienso, de las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel delante de Dios. Enseguida, el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, relámpagos, estruendos y un terremoto. Para nosotros poder armar este tablero, y es allí donde justamente este pasaje lo sacan fuera de contexto, es porque no entendieron el Antiguo Testamento. Siempre les he dicho, para entender el Nuevo tenemos que ir al Antiguo. No me puedo quedar en lo que Red White entendió. Yo tengo que ir a la Escritura. Usted dirá quién es Red White. Bueno, póngale usted el nombre de quien usted cree que puede ser. Para entenderlo, en Levíticos 23, le animo a que lo lea, ahí Yahweh, Adonai, proclamó 7 fiestas convocatorias para el pueblo de Israel. El Mesías, cuando vino por primera vez a la tierra, cumplió las 3 fiestas principales. Habían 3 fiestas principales que Dios les había aplicado al pueblo de Israel para que 3 veces al año suban a un lugar que Él había escogido, que era Jerusalén. Era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Es más,
la fiesta de tabernáculos, tome nota, no lo vamos a leer, pero le aconsejo que lo lea. En Zacarías, en el capítulo 14, versículos 16 y 17, habla de que sobrevivientes de todas las naciones tendrán que subir, ¿no?, a la fiesta de tabernáculos que se realizará en Jerusalén. Y nación que no suba, dice, no le caerá lluvia, ¿no? No le caerá lluvia. Entonces, para nosotros poder entender estos 5 primeros versículos del capítulo 8, tenemos que entender las fiestas, porque ahí está hablando de fiestas. Y ese es el tema que y eso es lo que acudo a usted, hermanos de las casas de restauración. Hemos estado festejando fiestas, y eso no ha sido en vano, ha sido siempre con un propósito. ¿De qué? De poder entender el libro de Apocalipsis. Y es aquí donde, en este pasaje, podemos entender este pasaje a la luz de 3 fiestas. Número 1, tome nota, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y el día de tabernáculos. Primero les voy a decir qué ocurría en cada fiesta, y usted se va a dar cuenta que el contexto y el entendimiento de los 5 primeros versículos del capítulo 8 va a ser fácil, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. La fiesta de las trompetas era un día esperado por el pueblo de Israel de parte de Adonai, de parte del Señor. El día de la expiación. ¿Qué era el día de la expiación? En el primer templo, ya hemos hablado, les di un video sobre el templo, ¿no? Si usted quiere entenderlo más, vaya usted al YouTube, busque usted ahí si usted está interesado, hermano del YouTube, muéstreme su interés y yo le envío el link, ¿no? Ustedes, hermanos, ya se les compartió sobre el templo. En el primer templo, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo para expiar el pecado del pueblo de Israel una vez al año. Esto fue lo que hizo Aarón en su tiempo, en los tiempos de Moisés. Él era el sumo sacerdote. Y fuera del templo, estaba el pueblo, escuche bien, orando. Todo el pueblo de Israel estaba orando, a fin de que el acto del sacerdote, o sea, su acto, hallara gracia delante de Dios. Y una vez terminado todo el acto del sumo sacerdote, el pueblo de Israel estaba en expectativa. ¿Qué es lo que Dios había anunciado? ¿Un año de vida o un año de juicio? Y lo anunciaba con una trompeta, no con la trompeta que nosotros conocemos hoy, era con lo que hoy llamamos el shofar, era un cuerno de carnero. Así era la manera como anunciaban un año de vida o un año de juicio. ¿Qué era la fiesta de tabernáculos? Ahí voy.
Si el sumo sacerdote, su acto, ¿no?, en el altar, llevando la expiación de todo el pueblo de Israel, Dios enviaba gracia sobre ellos. El sumo sacerdote anunciaba a los levitas: anuncien que este año que comienza es un año de vida. Y cuando se anunciaba un año de vida, entonces se festejaba la fiesta de tabernáculos. Espero haya usted entendido. Me imagino primera vez que pueden algunos estar escuchando, pero eso es. Para entender el libro de Apocalipsis, tenemos que ir al Antiguo y entender el contexto del Antiguo para poder nosotros hacer entender qué es lo que está ocurriendo aquí en estos primeros 5 versículos. Este octavo ángel, en los 5 primeros versículos, tenía una función de presentar una ofrenda de incienso en el altar de oro. Vamos a ver qué es lo que se hacía en el principio, qué es lo que el sumo sacerdote en los tiempos de Moisés y posteriormente ya en el primer templo se hizo. Vamos a Levíticos capítulo 16, Levíticos 16, versículos 12 y 13. Dice: después tomará del altar que está ante Yahweh un incensario lleno de carbones encendidos. Se va dando cuenta el contexto de los 5 primeros versículos, y especialmente del versículo 5, que vamos a ver. Y dice: y llenará sus puños con incienso muy aromático, y lo llevará detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Allí llevaba el incienso aromático. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh, es decir, en la presencia de Adonai, de Yahweh de los ejércitos, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. En el versículo 5 del capítulo 8, ya no hay tiempo para el perdón, sino de juicio. El toque de esta trompeta, ¿no?, era de juicio. ¿Por qué? Porque el día del perdón ya no más. Ya no más. El perdón fue, si queremos darle textualmente, según el libro de Apocalipsis, fue después del capítulo 4 y hasta el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 11. En ese periodo, hasta ahí llegó el perdón. Después, ya es el gran juicio de Dios. El gran juicio de Dios. Hoy, muchos, me llegó hace poco de un Red White, póngale usted el nombre, con un link, ministro del Evangelio él,
con información, se está construyendo el tercer templo. Muchos hoy están esperando que se construya el tercer templo para realizar sacrificios. Pero en el Mesías, en Jesucristo, ya lo realizó una vez y para siempre. Ya no hay otro sacrificio más que hacer. Por lo tanto, el tercer templo sí va a ser una señal que veremos más adelante quién se sienta por ahí. Pero por lo mismo que se sienta, ¿no es cierto?, quiere decir que el poder de Dios no está allí. Porque el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16, es nuestro cuerpo, somos nosotros. Aleluya. En este escenario del capítulo 8, los verdaderos creyentes, y cuando digo verdaderos creyentes, y todo Israel ya fueron tomados, es decir, arrebatados. Cuando digo verdaderos creyentes, son creyentes que se arrepintieron, no de cualquier cosa, sino a la luz del llamado que el Señor Jesucristo hace a las iglesias en cuanto a exhortación y advertencias que hemos estado viendo. Son gente que vencieron hasta el fin. De esos creyentes son los que son tomados, y todo Israel, ¿no? ¿Se acuerdan de los 144,000, que es un número simbólico? Entonces, si los verdaderos creyentes ya fueron tomados, ¿cuáles son las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que este ángel pone delante de Dios? Muy sencillo de responder. ¿Se acuerda usted de Apocalipsis 6, versículos 9 y 10? Dice: clamaban en alta voz y decían: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Eran los mártires, ¿se acuerdan? Esas oraciones eran las que puso este ángel con sus manos delante de Dios. Y dice que cuando las puso, ¿no?, tomó fuego de ese altar y vino sobre la tierra el gran juicio de Dios. Aleluya. El gran juicio de Dios. Hay patrones bíblicos, quisiera que solo lo tome usted como anotación, porque tenemos buenos pasajes por tomar. Le animo a que lea Éxodo 2:23, pero vamos a leerlo solo nada más. Éxodo, mire usted, Éxodo 2:23. Justo este pasaje aquí en la Biblia que yo uso, Pesita, tiene como subtítulo: Dios oye el gemir de Israel. Éxodo 2:23. Aconteció que transcurrió mucho tiempo. Falleció el rey de Egipto y los hijos de Israel estaban gimiendo a causa de la dura opresión. Entonces ellos oraron y debido a su opresión, su clamor subió
hasta Dios Adonai. Y escuchó Adonai el gemido de ellos, y Dios recordó su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y cuando Dios vio a los hijos de Israel, Dios los tuvo en cuenta. El otro es Éxodo 3, del 7 al 8. Son pasajes, hermanos amados, que los estamos tomando muy en cuenta, porque al final en los anuncios vamos a estar hablando de ese proyecto Perseverar hasta el fin, que es una movilización de oración. Perseverar hasta el fin. Espero que hasta aquí, hermano amado, el Espíritu Santo le haya permitido entender. Sé que no es fácil, pero si tiene ocasión, escuche el video nuevamente 2, 3 veces y estoy seguro que le va a ayudar mucho. Antes de pasar al toque de las trompetas, quisiera darle algunos, son 4 temas, ¿no? Para poder entender todas estas profecías de las trompetas. Hay un orden, número 1, hay un orden en los juicios. Las primeras 4 trompetas van a desatar diferentes juicios sobre la naturaleza en la tierra. El toque de la quinta y el toque de la sexta, hermano, es bien impresionante. Se va a desatar una movilización demoníaca sobre todas las familias de la humanidad, en todas las edades. Una movilización demoníaca. Y la séptima trompeta va a traer los 7 juicios que están contenidas en las 7 copas. Otro tema que vamos a comenzar a ver en estos juicios de Dios, en estas trompetas, hay un patrón de plagas de Egipto. Las 4 primeras trompetas, estos juicios afectan el espacio vital y la naturaleza, que es muy similar a las plagas que Dios envió a Egipto, pero esta vez va a ser global, mundial, no va a ser regional, mundial. Otro aspecto es que estas plagas vienen, así como en Egipto, fue por el clamor de su pueblo, del pueblo de Israel, quienes estaban sufriendo y estaban orando por su intervención. Estas plagas tuvieron una causa, y la causa fue la dureza del faraón de no permitir que el pueblo de Israel adore en el desierto. Eso puede verlo en Éxodo 7:16. Las trompetas, estas 7 trompetas, surgen por 2 cosas. Tome nota de esto, hermano. ¿Por qué surgen el capítulo 8? ¿Por qué surgen estas 7 trompetas? 1, por la dureza a la fe de Eloi.
sea, a lo que Dios está revelando hoy, no lo que reveló, no lo que revelará, sino lo que hoy revela. Es decir, una sintonía con su Santo Espíritu. La segunda cosa por la cual estas trompetas se aplican o se desatan estos juicios es porque la iglesia tuvo falta de discernimiento que lo concede el Espíritu Santo. Discernimiento, hermano. Hemos estado cantando en la alabanza. El Espíritu Santo produce unidad. No solo estar juntos, no como puedes pensar según tu ideología de cómo es el Evangelio, de que esto existe o no existe, de cómo te vistes o cómo no te vistes, o cómo debes presentarte o cómo no debes presentarte. Esos mensajes fuera de contexto, tomando la Escritura, pero fuera de contexto, y no entendiendo el contexto, es lo que trajo confusión a la iglesia de hoy. Y sigue sucediendo. También sabemos que el pueblo de Israel fue protegida de las plagas. En el libro de Apocalipsis vemos que el pueblo, y escuchen bien, de la Israel espiritual, el árbol de olivo, la rama natural y la rama silvestre, de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos 11, fueron tomados por el Señor y arrebatados. Estas trompetas solamente están anunciando un juicio parcial. Están anunciando un juicio sobre la tercera parte de la humanidad. Aún no eran los juicios finales de las 3 últimas trompetas. Las 4 primeras eran advertencias, pero las 3 siguientes sí venían. Y eso es lo que hay que tomar mucho en cuenta. Las 3 trompetas finales, los famosos ay y ay, venían sobre las personas faraónicas que vimos ahí en Apocalipsis 6, 12. Gobernantes, gente de autoridad, reinos, ricos, siervos y demás. Más adelante diremos algo sobre esto. También en estas 4 primeras trompetas, los 3 primeros juicios, las 3 primeras trompetas, Dios usó el fuego. En el primer juicio que todos vemos en Génesis, Dios envió juicio sobre la tierra por medio del agua. Pero mire qué nos dice el apóstol Pedro. Tome nota. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 6 al 7. Sí, búsquelo. Es bueno que lo ubique. Le animo a que lo ubique.
y mediante estas el mundo de entonces fue inundado con aguas y fue destruido. Pero los cielos y las tierras actuales están preservados por su palabra, siendo reservados para el fuego, para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Ya les he dicho, hermanos amados, especialmente cuando les invité a los de Casas de Restauración, el fin del libro del Apocalipsis no es para causar temores humanos, ni miedos, al contrario, es para prepararse, es para ser vencedores, a la luz del mismo libro de Apocalipsis. Por eso lo estamos compartiendo estas revelaciones. Primera trompeta. Apocalipsis 8, versículos del 6 al 7. Apocalipsis 8 del 6 al 7. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con agua, los cuales fueron arrojados sobre la tierra. Y fue quemada la tercera parte de la tierra. Y también fue quemada la tercera parte de los árboles, y toda hierba verde fue quemada. El anuncio del gran juicio de Dios fue con el shofar, con la primera trompeta. Vamos a ver cuál es como decíamos anteriormente, hay un patrón en las plagas o en este juicio. Éxodo capítulo 9. Vamos a leer del versículo 22 al 26. Entonces dijo Yahweh a Moisés: levanta tu mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre la tierra de Egipto, sobre las personas, sobre el ganado y sobre toda hierba del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés levantó su vara hacia el cielo, y Yahweh envió truenos y granizo, y el fuego se propagaba por toda la tierra. Y Yahweh hizo que cayera granizo sobre toda la tierra de Egipto. Cayó pues granizo, y hubo fuego ardiente en medio del granizo, tan pesado cual nunca lo hubo en toda la tierra de Egipto, desde el día que llegó a ser una nación. El granizo azotó por toda la tierra de Egipto. Todo lo que había en el campo, tanto a personas como a ganado, toda la hierba del campo fue eliminada por el granizo, y también todos los árboles del campo. Solo en la región de Gosén, donde vivían los hijos de Israel, no cayó granizo. Cuando uno lo ve en el discernimiento del Espíritu, puede surgir en uno compasión. Compasión por
toda esa tercera parte de la tierra que va a ser afectada en esta última generación, que ya hablamos de ello. Personas, ganados, toda hierba verde, toda tercera parte de los árboles tendrá fuego. No me puedo imaginar, hermano, no sé si usted, si a veces, cuando han habido en algunas naciones como Australia, Estados Unidos, zonas de grande vegetación y hay incendios forestales, la humadera que se levanta, ¿se imagina usted un tercio de la tierra? Y cómo ese humo, esos gases va a afectar a muchas familias también, al ganado mismo. Eso nos debe llenar de compasión, de ser diligentes, de saber nuestro ministerio, a fin de compartir esto, el Evangelio. Y muchos puedan hacerse vencedores. Segunda trompeta. Apocalipsis 8, versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo semejante a una gran montaña ardiendo en llamas fue lanzado al mar. Y también la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de todas las criaturas del mar, en las cuales había aliento de vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. Juan vio posiblemente un meteorito, lo cual generaría inmensos tsunamis en toda la tierra. Dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre y las criaturas vivientes murieron. ¿Se imaginan ustedes la gran pestilencia que se levantaría en esos tiempos? La atmósfera, bacterias, virus, etc. Y dice que la tercera parte, escuchen bien, la tercera parte de los barcos fueron destruidos. Es decir, barcos de carga. No sé si usted sabía, pero hoy, 2022, el transporte marítimo, escuche bien, el transporte marítimo representa el 90% del comercio mundial. Solo un 10% es en aviones u otro medio, pero el 90% es vía buques de carga. ¿Se imagínense un tercio de esa flota destruida? Actualmente hay 50.000 buques que agrupa a más de 1 millón de trabajadores portuarios. Eso indudablemente, hermano amado, ya a la trompeta anterior, que indudablemente seguro en la primera trompeta ya comenzó el impacto atmosférico, ahora viene el impacto económico. ¿Cuál sería el efecto?
desabastecimiento mundial y crisis mundial. Cuando terminaba de esta trompeta, un mensaje que me llega. Cuando terminaba esta trompeta de leerla, de entenderla, de poner que compartir con ustedes, todo mi ser se llenó de una compasión, hermano amado, de desabastecimiento mundial y crisis mundial. Mucha gente moriría. Hoy, ¿sabe qué, amado hermano? No podemos ser ajenos a los sucesos que hoy vienen sucediendo globalmente. La misericordia de Dios nos está, y eso solamente podemos verlo en el discernimiento de espíritu. Dios nos está diciendo, miren chicos, familia, miren, cristianos, creyentes, miren, esto es una muestra muy pequeña de lo que sería en el gran juicio de Dios. Es muy pequeño. Y esta tercera trompeta fue la que me conmovió más. Tercera trompeta. Apocalipsis 8. Hermano, no te estoy contando una historia ni una leyenda. Es el plan de Dios en esta última generación que estamos viviendo. Y que usted sabe que estamos en la última hora de este día postrero. Ponga un reloj, son 10 para las 12. Apocalipsis 8, vamos a leer 2 versículos, el 10 y el 11. El tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Y muchos hombres, cuando dice hombres, dice varones, mujeres de toda edad, murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Para entender este pasaje tenemos que ir, como siempre les digo, al Antiguo Testamento, y tenemos que conocer el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es historia, no es el pasado, es poder entender el presente. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23. Ubíquelo. Versículos del 13 al 17. Oído, pestaña, ceja. Atento. El Espíritu le dé entendimiento. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios,
andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, contra aquellos ministros del Evangelio, contra aquellos líderes. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Adonai. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Yahweh dijo: paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Cuando terminé de leer este pasaje, todo mi ser se conmovió. Líderes de Samaria, líderes de Jerusalén. ¿Qué era Samaria? Samaria, si bien es cierto, pertenecía al pueblo de Israel, pero era una ciudad idólatra. Adoraban a varios dioses, como algunas religiones hoy en el mundo. Líderes de Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? También era del pueblo de Israel, pero dice que habían líderes que enseñaban, profetizaban cosas vanas, tomaban las escrituras, se salían del contexto y no entendían el contexto. Hoy vienen diciendo muchos, como yo les llamo, famosos respetuosos, que les vienen profetizando cosas buenas. Les llenan de vanas esperanzas. Paz tendréis. Y no buscan que se arrepientan, ni que se conviertan de su maldad, que es el llamado que el Señor Jesucristo le hace a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Es la antesala. Para que sean tomados o arrebatados, y luego venía el gran juicio. Como decía el apóstol Pablo, estamos fuera de tiempo y no podemos dejar de corregir. A quien estuviere oyendo, y no apague usted el video,
líder, hermano amado del YouTube. Porque aquí no estamos hablando según los descubrimientos de Red White en su libro tal, tal o tal. No estamos hablando según lo que predicó Red White en tal año o estos años. Los ministros del Evangelio, líderes del Evangelio, muchos de ellos confundieron a la iglesia. Samaria y Jerusalén agrupó a la iglesia en apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. No olvide este pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor Jesucristo en las nubes, el día del Señor, para tomar a los suyos, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, en esta última generación, antes del día del Señor, antes de que los verdaderos creyentes sean tomados, tienen que ocurrir dos cosas: la apostasía y la manifestación del anticristo. Esos son los dos eventos, sucesos que tienen que ocurrir. Hasta ahí nomás. Pero qué responsabilidad tenemos, hermano amado. Qué responsabilidad. Responsabilidad que los respetuosos, famosos, aún no lo ven. Siguen su agenda. Cuarta trompeta. Apocalipsis 8, versículos 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que se oscureciera la tercera parte de ellas, y se oscurecieron, para que el día no resplandeciera en su tercera parte, y tampoco la noche. Entonces vi, importante este versículo, aquí en este versículo 13 era el anuncio de las tres trompetas siguientes, las más terribles, del gran juicio de Dios. Entonces vi y oí volar por en medio un águila. Versiones de Reina Valera y muchas dice un ángel, pero realmente doy gracias a Dios por usar pesita, porque he estado viendo también a la luz de la verdadera contenido de lo que ahí debe decir águila, ¿no? Entonces vi y oí volar por en medio un águila que tenía una cola de sangre y que decía en alta voz: ay de los que habitan en la tierra, a causa de los demás toques de trompeta que los tres ángeles están preparados para tocar.
Vamos a entender un poco más este pasaje. Joel vamos a ver el libro de Joel. Joel. Capítulo 2. Vamos a leer los 13 versículos. Amerita leerlo. No se me canse, hermano. No es tiempo para cansarse. Es tiempo de ser diligente. Joel 2, los 13 primeros versículos. Suenen trompeta en Sión, tóquenla en mi monte santo, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Yahweh. Cercano está el día de oscuridad y de tinieblas, día nublado y de densa oscuridad. Será como el alba que se despliega sobre las montañas, un pueblo grande y poderoso viene. Nunca antes ha habido algo semejante a él, ni después de él habrá otro, por años de generación en generación. Fuego consume delante de él y detrás de él abraza la llama. La tierra es como el huerto del Edén ante él, y detrás de él es un árido desierto y no semejante al estruendo de los carros de batalla que retumban sobre las cimas de las montañas, como el crepitar de la llama de fuego que devora la hojarasca, y como un pueblo fuerte, listo para la guerra. Los pueblos se estremecerán delante de él, y todos los rostros se ennegrecerán como tizne de olla. Correrán como valientes y como hombres de guerra escalarán por las murallas. Cada uno seguirá por su camino sin apartarse de sus senderos. Ninguno tropezará con su compañero, sino que cada uno seguirá por su camino, aunque caigan por el peso de su armadura, no les afectará. Subirán a las ciudades, correrán sobre los muros, subirán sobre las casas y se introducirán por las ventanas como ladrones. Delante de él tembló la tierra y se estremecieron los cielos. Se oscureció el sol y la luna, y el resplandor de las estrellas se retrajo. Yahweh dio su voz delante de su ejército, porque enorme es su campamento y poderoso el que ejecuta su palabra, porque grande y muy terrible es el día de Yahweh. ¿Quién lo podrá soportar? Mire lo que viene. Mire lo que viene. Ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen sus corazones, no sus vestidos, y vuélvanse a Yahweh su Dios, porque Él es misericordioso, Él es compasivo, paciente, abundante en su bondad, y se retracta del mal. Esta séptima trompeta
ya no había anuncio de perdón, sino del gran juicio. Pero estamos 2022. Antes de los dos eventos de esta última generación, las cuales estamos en la última hora de los días postreros. Y me comprometo a subirles para poder entender y ustedes puedan entender qué es los días postreros. Tiene 3 partes, pero nosotros estamos en la última hora de los días postreros de la segunda parte, porque la tercera parte tiene que ver con el milenio. Y todo a la luz de las escrituras, no según lo que dice Red White, ni Red White B, C o D, a la luz de las escrituras. Adonai es compasivo, es misericordioso. Y en estos últimos años está llamando, está diciendo: vuélvanse, volveos a mí con todo su corazón, con todo clamor, con ayuno. Él es paciente, abundante en bondad. Todavía hay algunos pocos años de bondad. Poquísimos años. ¿Se acuerdan ustedes? Y aquí quiero mostrarles algo. Seguramente cuando lo vean, disculpe usted, hermanos del YouTube, son los privilegios de los cultos en vivo. Era el 2020 que compartí casi 10, 11 predicaciones, creo, sobre un tema: volvamos a él hoy. Volvamos, ¿se acuerdan? No sé cómo lo tomó usted, pero yo te animo a ti, hermano del YouTube, aquí donde estás recibiendo esta misma, este video, busca allí el tema Volvamos a Él hoy. Y allí compartimos, quiero hacerle recordar a mis hermanos de Casa de Restauración, los temas que se ahí compartieron. Fueron 5 temas. Fueron 5 temas. No sé si usted recordará, le voy a hacer refrescar. Ahí está. ¿No? Temas proféticos para estos días era por en septiembre de 2020 se comenzó, se hizo, ¿no? 5 temas que compartimos con ustedes. Si usted quiere volverlos a ver, vaya usted al YouTube y creo que está en capacitación. Bueno, si usted está interesado, envíeme su interés y yo le envío o lo compartiré en el WhatsApp de la iglesia, la lista donde está estos videos desde su tiempo. Son videos que duran 10, no más de 15 minutos, ¿no? Y sepa por qué hay que volverse a Él hoy. Ok. En el versículo 13 de 8 hay un águila, ¿no? Un águila que anuncia. ¿Y por qué un águila? Eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué tiene que ser un águila y por qué no otra ave de rapiña? ¿Por qué el águila? Vamos.
Vamos a Levíticos, ya estamos terminando. Espero su paciencia. Levíticos 11, versículo 13. Levíticos 11, versículo 13. Amerita el tiempo que usted está invirtiendo, hermano amado. Levíticos 11, versículo 13 dice: además de entre las aves, estas abominarán y no las comerán, porque son impuras, el águila y el milán. ¿Por qué en este versículo 13 aparece el águila? Indudablemente de Apocalipsis 8. ¿Por qué aparece el águila? ¿Por qué no aparece otra ave de rapiña? Porque acuérdese que hay otras aves de rapiña que se alimentan de carne humana. Pero el águila ya no va a tener muchas opciones durante el gran juicio de Dios y en estas primeras 4 trompetas. Entonces, en las siguientes 3 trompetas, como hemos dicho, viene ya el gran juicio de Dios sobre las personas, sobre varones, sobre mujeres de toda edad. Y esto es global. Habrá mucha muerte, como ya lo veremos el próximo domingo. Entonces, el águila irá en busca de lo que dejó de ser, a alimentarse. Por eso toman el águila aquí en el versículo 13. ¿Cuál es mi mensaje? Y con esto termino. Finalicé el año 2021 en el culto de 2021 con un pasaje. Y lo inicié también. Santiago 4:7. No olviden, péguenlo ahí en su cabecera, ténganlo en su agenda de diario, ténganlo en su laptop como una nota, resáltelo en su Biblia. Santiago 4:7. Sujétense. Pues a Dios, o sométanse pues a Dios, resistan al adversario y huirá de ellos. La guerra espiritual es buena, pero es temporal. Ahora es un tema de familias creyentes. Ahora es un tema de que una familia creyente resista al adversario. Y la única manera es sometiéndose a Dios. ¿Y cómo nos sometemos? Obediencia a la fe. Como dice Primera de Pedro 5:9. Primera de Pedro 5:9. Por tanto, resístanlo, estando firmes en la fe. Resistan, por tanto, resístanlo. ¿A quién? Al adversario, al enemigo. Aquel que quiere robar tu ministerio, tu fe. Acuérdate de la parábola de la semilla. Hay que ser buena tierra. La buena tierra se somete a Dios, no a los hombres. No a Redway, sino a Dios. Hay que ver si Redway toma la escritura, que está bien, está en el contexto, entendió el contexto, o está en su agenda. Hermano amado, hasta aquí con mis hermanos del YouTube. Que Dios les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre sus familias, y que les añada vida del cielo.
Bendiciones.